la birra Masi. Dale, arranquemos. Al unísono. Bueno, Masi. Salud. Salud. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, tranquilo, acá, relajado, aprovechando Aprovechando que de tomar este manjar. este manjar, tremendo manjar, La Heineken 710. La verdad que sí, es un manjar. Así que bueno. La idea sería hacer un podcast descontracturado 100%. Informal 100%. No tenemos absolutamente ningún tema del que hablar en particular. Y que salga lo que salga. Piedrario. Sí, tal cual. Así que bueno, ¿qué opinás de...? Una pregunta totalmente controversial. ¿Qué opinás de, no sé, la venta de niños por internet? Perdón, boludo. Se lo mandaba al frente de una, boludo. Che, boludo, no. Contame qué hiciste esta semana. Esta semana, más que nada, Siempre un trago de birra. más que nada, más de trabajo, siempre, viste, buscando información un poco de esto, un poco de aquello. Pero, viste, ya que vos abriste el abanico, decís, bueno, tema libre, el otro día, viste que cuando yo con una persona hablaba, porque justamente vivió esa época, me comentaba que fue DJ, y me comentaba sobre el tema que conoció gente del rock nacional de los 80, de los 90, bueno, que ya en los 80 ya eran figuras muy populares, como por ejemplo Charlie, pero que también conoció bandas que en los 90 se estaban formando. Ejemplo, no sé, Dividido. ¿Pero quién era esta persona? Bueno, es un remisero. Los remiseros que conocen a Charlie, que conocen a Pito Páez, que conocen a Maradona, que lo conocen. Sí, es una agencia, pero el amigo de él, o el conocido de él, que después también me mostró primero su trabajo como DJ y después que me comentó que también que, o sea, el amigo, que estuvo en el ambiente. El amigo habló por el amigo, o sea, por esta persona que te dijo que conoció a estos tipos, a Charlie. En Pinar, sí, porque trabajó en Pinar de Rocha, que en esa época iba mucho. Sí, porque en esa época uno. ¿Pero los conoció? ¿Significa los conoció realmente o los llevó? No. Los conoció significa que los vio y pudo interactuar. No que los conoció que fueron a tomar un café o que iban seguido, no. Que pudo interactuar. En los 80. Claro, porque en los 80, porque ¿qué pasa? El tema de la moda de la cumbia empezó más en los 90. Antes, digamos, cuando iban a bailar nuestros viejos, ponele, era más ese estilo de música, no era tanto. Charlie. Claro, Charlie, ponele, bueno, Spinetta por ahí también, algunos temas, Virus, Soda Stereo, pero no era tanto. La moda de la cumbia empezó en los 90. Sí, la bailanta. La bailanta, sí, de la época de la joda, ¿no? Empezó en esa época. ¿Y a qué venís con esa historia? No, que quería preguntarte qué es lo que opinás sobre esas bandas, sobre esa época del rock nacional, porque también estamos hablando de algo nuestro, algo que es parte de nuestra cultura. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, sobre cuáles son tus artistas favoritos o qué opinión te merece la época. Mira, no viví en esa época. O por haber leído, escuchado, buscado, lo que sea. ¿En temas musicales decís? Sí. Creo que había mucho sintetizador en esa época. Mucha música disco. Esto es cosa que todo el mundo sabe, ¿no?
no estamos diciendo nada interesante ni nada nuevo. A mí me encantan bandas como Virus, estábamos escuchando recién. Virus me parece que es una banda que no le da la importancia que tiene. Que le dan mucho más importancia a Soda. Que es infravalorada, está diciendo. Sí. Le dan más importancia a Soda, le dan más importancia a Los Redondos, que son grosos, son tremendos. Pero Virus siempre tuvo un lugar en mi corazón. que no, realmente Virus a mí siempre me gustó de chico, de muy chico. Yo iba en el colectivo del colegio, del Colares, ¿viste? Me traía del colegio y me llevaba al colegio toda la mañana y todas las tardes. Y creo que al colectivero, no sé, le gustaba mucho Virus, ¿viste? El que me llevaba. Y ponía muchos Virus. Y yo tenía un viaje de 1 hora de ida y otra hora de vuelta. Porque el colegio quedaba lejos. Y aparte, justo a mí me buscaban casi al principio y me dejaban casi al final. Por la dirección en la que estoy. En la que estaba en ese momento también. Y entonces me escuchaba todo lo que le gustaba al colectivero. Que también le gustaba Soda, le gustaban Los Redondos, todo. Pero Virus también le gustaba mucho. No sé si escuchaba la radio o ponía un cassette o algo que tenía en ese momento. Pero siempre me gustó mucho el sonido de Virus. Las letras. Como te dije, tiene un lugar en mi infancia. Esa banda. ¿A qué edad te escuchabas esos temas por Bueno, desde los 10 años, ponele, mira. hasta que me fui del colegio, 18 años. Bastantes años seguidos. Sí. Sí, porque en mi caso pasó algo parecido. 2001, 2002, estamos hablando del 6º y 7º grado, me venía a buscar una combi a mí. Lo malo, que me tenía que levantar más temprano. Si tenía que ir al colegio directo, llegaba más rápido. Lo bueno es que en esa combi yo conocí la Mega, 98.3, y ahí fue que empezó, porque Julio, que era el de la combi, siempre ponía temas de rock nacional. Sí, ahora que me haces pensar, es muy probable que sea la misma radio que la que estábamos escuchando en el bondi. Sí. Porque yo no sé si era cassette o si eran probablemente de la radio. Y había comentadores, ¿te acordás? Siempre, en toda la radio. No, es que no me acuerdo si había... No, yo me acuerdo de la música, no me acuerdo si había comentadores, aparte los comentarios son siempre muy banales, digamos. Son, bueno, y ahora va a pasar, y... No me acuerdo exactamente. Pero sí me acuerdo haber escuchado mucho Virus, Soda, Los Redondos, cuando estaba en ese colectivo. Sí, yo pasaba... Me acuerdo que era más o menos era 1 hora, que iba a buscar a todos los pibes, porque iba primero a un colegio que yo no sé si sigue existiendo, se llamaba Bluebell o algo así. Bluebell, sí. Después el Botánico, que era en el colegio. Ya, ahora es otro, ¿no? Cerró en el 2011, 2011. Y bueno, la cosa que ahí fue que aprendí, porque le preguntaba, ¿y esta banda qué? Me decía Soda, y esta es la Renca. Ahí fue aprendiendo. Y cuando él tenía la radio apagada, como que no se lo decía directamente. ¿Qué pasó? Ponía la radio así y decía, sí. Y ahí ponía la radio. Y bueno, además pasaba, también no solamente eran esas bandas, que también bandas anteriores, Pedro y Pablo, Piero, Lito Nevia. Yo me acuerdo. Sí, todas esas bandas. Joven Guarda. Ese no me acuerdo. El estaño de pelo largo. Sí. Tal cual. Sí, me acuerdo. Después le interrumpían a la propaganda de Marolio, pero después seguía. Sí. Yo me acuerdo cuando era mucho más chico todavía, bueno, mucho más chico no, pero tenía 7 años, ponía 8 años. Y como en ese momento no existía internet, no existía Spotify,
existía la radio. Obviamente que también existían los CDs y los cassettes, pero los que no éramos tan afortunados como para tener un CD de cada banda, escuchábamos la radio generalmente, ¿no? Con la baja calidad que tiene y todo, pero parlantes de mierda generalmente, pero bueno. Y yo lo que hacía, porque me gustaba mucho la música de ese chico, desde muy chico, de los 7, 8 años, yo tenía cassettes vírgenes que aprendía a grabarles. Aprendí con el cassette a grabarle encima la radio cuando sonaba. Entonces me acuerdo de haber llegado a casa después del colegio, porque yo a la mañana no existía porque a las 7 de la mañana ya tenía que estar en el colegio. Pero a la tarde llegaba y agarraba un CD, un cassette virgen, perdón, cassette, y me ponía la radio, lo que sea, la Mega o también la 100, pop más pop, ¿viste? La 100, 99.9. Y ponía, de repente me quedaba esperando a que empezara algún tema que me sonaba parecido o que me sonaba que me podía gustar o lo que sea, o que ya conocía por haberlo escuchado muchas veces en la radio, pero quería tenerlo en el cassette para poder escucharlo una y otra vez, porque ese era el tema. Si no tenías el cassette original o el CD original o lo que sea, en los 90, no tenías forma de volver a escuchar, decías, boludo, este tema está buenísimo, pero ay, ya pasó y nunca más lo voy a poder escuchar. Entonces, agarraba yo con el cassette, 7, 8 años tenía, y cada vez que empezaba un tema que me sonaba de él, apretaba rec. Y de repente salía la voz del locutor, que viste que en esa época era mucho de... Empezaba la canción y el locutor seguía hablando, y decía... Sí. Se ponía a cantar. Pero tú dices así, locutores, personajes. O hasta terminando también, por ejemplo. Claro, cuando está terminando empezaban a hablar. O sea, la conferencia. Sí, yo pensaba, digo, la reputa madre, no me cortes el tema, boludo. Por eso. Y yo lo grababa en cassette. Apretaba, y después tenía un cassette con un compilado de ponele, ¿no? Shakira, no sé, Los Enanitos Verdes, Charly García, Sui Generis o algo, lo que sea, cualquier cosa tenía, una mezcla bizarrísima de todo, o algo en inglés, no me acuerdo, algo de Queen, qué sé yo, lo que sea. Y me acuerdo de esa época ahí. Y después al día siguiente, o durante un tiempo, con ese cassette grabado de la radio, agarraba el cassette, lo llevaba al día siguiente al colegio. Entraba al bondi a 7 de la mañana y le daba el cassette en la mano al colectivero. Decía, tengo un cassette de música, ponelo. El colectivero lo ponía, boludo. La masa. Un grande. Era re buena onda los tipos, ¿viste? Un grande, sí. Y lo ponían y por ahí te decían, ¿qué grabaste? Se te cagaban de risa, no sé qué, la radio. Bueno, vamos a escuchar. Y me acuerdo de un par de veces que la pegué bastante con la música. Tipo, le gustaba a la gente de mis cassettes. Tipo, me acuerdo una vez que grabé uno de música más techno, ¿viste? Techno. Tipo, una banda que se llama Los Venga Boys. Ah, sí. Sí, de esa época, sí. ¿No ven acá? Sí, los conozco. De los 2000, ¿no? Fines de los 90, sí. Vamos a poner un rato, 5 segundos. De los conozco. Esa. Sí, eran muy conocidos en su momento. Eran espectaculares. Esta canción, que no la podemos pasar más tiempo por el tema de copyright, son temas re-power, que te la relevantan, digamos. Te relevantan. Sí, lo ponían en el colegio. Esta música la pasaba mucho en el año 2000. Me acuerdo que en el colegio tenían un altoparlante en el patio, o mejor dicho, en la parte de arriba, en la terraza del recreo,
y ponían estos temas. ¿Ponían los temas esos? Sí, los ¿En ponían. colegio? En colegio, sí. Ah, re buena onda. Los altoparlantes, sí, bueno, en ese sentido sí. En nuestro colegio no. En nuestro colegio era 100% prohibido. Pero ponían esta música o ponían también, después me acuerdo cuando estaba de moda los ratones paranoicos que ponían esa quisiera que esto dure. Eso pasaba, boludo, Sí, no sí. puedo creerlo. Ponían un altoparlante, sí, bueno, Era mala calidad seguramente, de sonido, ¿no? Pero bastante que lo ponían. bastante que lo ponían. Nosotros nos hubiéramos vuelto locos si ponían esa música. No nos dejaban escuchar ese tipo de música. Salute. No nos dejaban escuchar ese tipo de música para nada. O sea, nunca en su puta vida hubieran puesto en los altoparlantes este tipo de música o los ratones paranoicos, lo que sea. O ese tema también que estaba muy tocado por Boom 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 de Sí, boom, boom, los boom. Venga Boys. Vamos a ver. Sí, sí. Es una banda muy, como decís, muy, muy power. ¿Dónde está? El... Quiero ponerlo entero, boludo. A ver cómo está. Ojo. Era lotería, a veces tenían el altoparlante con chiquitita de fondo, depende. Sí, sí, obvio. ¿Tu colegio era mixto, tu colegio? Sí. Bueno, chiquititas se entiende. Pero por lo menos tenías un altoparlante. No importa si era Gaby Fofó y Miliki o eran los Venga Boys, tenías un altoparlante, ¿viste? Pero bueno, en ese sentido nosotros tuvimos educaciones bastante diferentes. Por ejemplo, en mi colegio nunca en su puta vida hubieran pasado ningún tema de esos. Una vez al año hacíamos un evento deportivo, el intercolor se llamaba, porque cada uno tenía un color, ¿viste? Y agarraban y ponían música de este tipo, una vez al año. Por año, una vez por año. Y era la única vez que había música en el colegio. El único día del año que había música en el colegio. Pero bueno, vos me estás diciendo que tuviste un colegio donde pasaban música en los recreos de este tipo. Sí, un poco de todo. ¿Vos considerarías que fue más liberal tu educación? Sí, a ver, sí, comparativamente de lo que estamos hablando me doy cuenta que sí. Claro. Tiene sus cosas. ¿Qué cosas, Juan? Contame, por eso te Y no te dejaban jugar la pelota, por ejemplo, a veces nosotros lo que hacíamos, nos lloramos pelota de los peloteros, por eso en esa época, por ahí no sé si fuiste, no somos de la misma edad, ¿Los peloteros? Sí. a Kidsport. No, Kidsport, Kidsport, sí. ¿Viste lo que era eso? Tremendo, era el Yo tuve palacio. un pijama aparte en Kidsport, Oh, me acuerdo. ¿Pijama aparte que te quedaste a dormir? Sí, No, nos quedamos hasta las 3 de la mañana rompiendo los huevos en pelotero, me acuerdo. a la mierda. Sí. Qué divertido. O sea, sí, entre mirando la película de Pokémon, la que había salido ese año, o jugando al pelotero o al game, porque ya no estábamos hinchados los 3 de huevos la del mañana, pelotero. ¿qué edad tenías? Y era, a ver, 10 años. En mi puta vida a las 3 de la mañana podía estar despierto a los 10 años. Sí, porque en ese colegio, cuando yo empecé, después no sé si se ortivaron, pero cuando yo entré, que igual, cuando yo entré había clases de teatro, por ejemplo, y creo que antes hacían campamentos también. Pero después ya al año siguiente, al 2001, ya no hacían nada de eso. Además, en teatro me acuerdo que después nos tuvieron que dar la plata porque mis viejos habían pagado por unos cuantos meses y bueno, 2 meses antes el profesor se fue y nos devolvió esa parte. Ah. Pero estaba bueno. Sí, Kidsport era una masa. Y bueno, volviendo al tema de los peloteros, sí, Kidsport era una canchita de fútbol también, Sí. era una pileta,
Era muy buen lugar. Era Tam- zarpado. Y hacíamos cumpleaños no solo, porque ya el otro año ya no hacíamos pijama aparte, eso fue una vez sola. Pero después sí, ya a los 11 años era competencia entre varones y mujeres que tienen un salón, ya ponían música para bailar, ¿viste? Ya se iban adaptando de acuerdo a la época. Pero la verdad que sí, después otro lugar que estaba muy bueno que era Puerto Perico, ¿Puerto Perico? y creo que queda en No, no. Caballito. No, ese no lo conozco. Me suena de algún lado, pero no. Que la foto era un perico con un coso de pirata, Me suena, ¿eh? Me suena que algún compañero del colegio hizo un cumpleaños ahí, alguna vez, sí. pero no estoy seguro, ¿viste? Puede haber sido ese lugar o otro. Pero me parece que suena mucho Puerto Perico. Bueno, mi hermano festejó el cumpleaños. Ya se duró un poquito más. Pero sí, también estaba. Pero igual el Kidsport es como que tengo un recuerdo todavía más. No ha vivido. Sí, es como que sí, en esa época era como. Bueno, uno festejaba, claro, uno festejaba en el Sacoa por el cumpleaños Claro. y todos lo festejaban en el Sacoa. Sí, me acuerdo de. O en el Play Center y la mayoría del Play Center. O McDonald's. O McDonald's, o Mayway, la pista de patinaje, la que estaba en Caperas donde empezaba Cabildo, terminaba Santa Fe y empezaba Cabildo. No, esa no me la acuerdo. La pista de patinaje festejaban cumpleaños ahí. Sí. De chicos. Estamos hablando de la infancia nuestra. Sí, sí, de hecho esa pista de patinaje cerró hará no sé cuántos años, pero sí, estuvo varios años después, todavía estaba. Pero estaba bueno. Así que bueno. ¿Y qué otra anécdota de la infancia tienes, ya que estamos hablando de la infancia? No, lo que por ahí uno quizás, o sea, uno siempre dice, la gente muchas veces tiende a pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Como dice Pineda. Pero, o sea, por muchas razones yo te puedo decir, sí, es verdad, pero hay una razón de la cual, en mi caso particular, puedo decir que hay una cosa que no. Que en esa época tenías poco margen de acción propia. No podías irte a tu casa solo, no podías manejarte solo en muchas cosas. Bueno, estamos hablando de la vida común de cualquier chico, digamos. Bueno, por eso la diferencia. Sí, pero no es una época, sino una etapa de la vida. Una etapa de la vida, sí. Sí, pero a veces yo veía, bueno, en mi caso ya había, por ejemplo, una parte de nuestra clase que ya se iba sola, hacía su vida, entre comillas, solo, y otra parte que no. Claro. Está esa división ya, o le daban la llave de la casa, Claro. y a nosotros, a mí por lo menos no. Pero bueno, esas cosas de esa libertad, pero no, en otras tantas cosas, la verdad que fueron épocas, sí, con sus blancos, con sus claros oscuros y todo, pero... Hablando de los permisos que te daban los padres, ¿a vos te dejaban ir a bailar a qué edad? ¿O fuiste a bailar alguna vez de adolescente? A ver, fiesta de colegio, fiesta de... Yo no era una persona de salir mucho, la verdad. Ah, ¿no? No. ¿No ibas a bailar con amigos? ¿O alguna salida a algún lugar? Sí, salida sí, pero ya pasando la última etapa del secundario. Sí, estoy hablando No de esa era época. claro, no era muy de salir. Yo escuchaba que había gente que ya a los 14, 15 años ya salía del curso, pero no, yo el último tiempo empecé a salir un poco, pero no era... ¿Y a qué edad te empezaste a salir? Y 16, 17 años. 6, 7. Yo también, en realidad, esa era la época en que empezamos a salir porque nos dejaban los padres, digamos. No estoy hablando de mis padres en particular, sino de todos los padres de la edad, ¿viste? Que nos hacían ir a fiestas de determinados colegios. En determinados colegios hacían matiné, que era fiesta, música de 9 de la noche a la 1 de la mañana, una cosa así. Y después te pasaban a buscar tus viejos generalmente. Colegios, clubes,
tipo el SIC, ¿te acordás? San Isidro Club, unas fiestas que se hacían ahí. No, ahí no. Pero bueno, eran matinés en lugares así. Y ya después, para los últimos 2 años de colegio, 17, 18 años, había chicos a los que los dejaban ir, o por ahí los viejos no les importaba un carajo, y no sabía qué carajo hacían los hijos, se iban a San Miguel a bailar. Y en San Miguel había gente de todas las edades, había gente de 30 y pico de pirulos, mezclada con de 18 años, o 16, una locura. Y había boliches tipo Ryu. Lo he escuchado nombrar muchas veces. Yo fui creo que un par de veces. Y había otro que era la perdición humana en un lugar que se llamaba Coyote. Sí, en un antro. Sí. Pero gigante era el lugar. Era como un lugar que se llamaba Coyote, donde había, no sé, como si te dijera 10 boliches juntos, al mismo tiempo. O sea, 20 pistas de baile diferentes. Alcohol circulando de acá para allá. Edades de la gente. Perfectamente te podías encontrar con un pibe de 15 años. Pero llevaban de jardín allá. Y también con algún tipo de 30 y pico, ¿entendés? No, sí. Una locura. Una locura. Hoy en día creo que es impensable eso. Sí, lo he escuchado, o lo habré visto en algún, pero nunca fui por eso acá. Lo habré visto en algún noticiero o algo, pero sí, conocido era ese Coyote. Sí, yo por el hecho de acompañar a mis amigos, alguna que otra vez fui. Pero era una locura el lugar ese. O sea, gente de todas las clases sociales, estamos hablando de todas. Los más ricos y los más pobres. Los cumbiancheros, perdón si es un tipo de despectivo, no es despectivo, es la gente de clase baja que generalmente escucha cumbia. Y los chetos, los que vivían en San Isidro, los que vivían en barrios cerrados, también Mezcla de todas las clases de sociales. todo. Y ahí tenías a los chetos bailando cumbia y a los de clase social baja bailando electrónica con él. Y se mezclaban todos con todos. Una locura. Sí, por un lado, es algo, está bien, y por otro lado, Es algo inclusivo. Sí. Pero en realidad era más que inclusivo, era la selva misma. Todos somos iguales ante los ojos de Dios y de la naturaleza y de la selva misma. Y del demonio en todo caso. En esos lugares. Bueno. En parte es cierto. Sí. Todos sangramos. Así que, nada. ¿Qué música pasaba en esa época, te acordás? En 2000, vamos hablando de 2005, 2006, 2007. Vamos a poner una cumbia de los 90 o algo así. A ver. ¿Cuál era la...? La ventanita. ¿Cuál es? Dale. No, esa es chiquitita, boludo. No. ¿La ventanita del amor? Sí, eso sí. Sí, yo me preguntaste, yo te dije, una conocida. Yo no sé. Esa es una. Sí, me acuerdo que en esa época era... Yo me acuerdo, esa era tranca igual, esa era súper potable. Sí. Había otras. Sí, había unas cuantas. Vamos a poner esas. A ver cuál se te ocurre. Y ya te haces distraído, pero te acordás. ¿Está correcto? Los pibes chorros, eso fue más para el 2000. Los pibes la cumbia chorros. villera. Sí.
sí. ¿Te acordás de esto, boludo? Sí, me acuerdo. Sale pintada, que perfumada, tus amigos dicen que nunca se baña. ¿Te acordás de esta canción? Sí, me acuerdo de la banda. ¿Y cómo sigue? No, el tema no. ¿No te acordás? No, Siempre el mismo pantalón y una remera de los Rolling Stones. La colorada está buena por delante y por detrás, sí. Escuchá lo que viene ahora. pero de agua y de jabón ni hablar. De agua y de jabón ni hablar. La colorada tiene un pelo que es sensacional cuando los pibes la ven pasar. Así le canta. Así le cantan. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávate Sí. con champú. Sí, igual. Sí. Lávate con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Esta fue la época de oro de los pibes chorros de la cumbia villera. Sí, La pero cumbia villera. Era qué la más buena. gratis. La más grande. Qué Que me buena acuerdo que- época, boludo. Me acuerdo que una vez con mi hermano, porque mi hermano era chiquito, y yo le daba idea para papá nunca le gustó la cumbia, nada. Y yo para romper las pelotas de papá, le decía, Octavio, poné los pibes chorros. Y él lo ponía, era chiquito, ¿viste? Y lo ponía a máximo volumen. Y estaba papá ahí tirado en la cama. Y mi hermano se hacía el cumbiero, era chiquito, me cagaba de la risa. Y papá decía, ¿qué estás diciendo? No le entiendo nada de lo que dice. No entendía lo que decía, ¿viste? Ay, Dios. Decime otra de cumbia villera, boludo, por favor. Cumbia villera. Había otras que eran no tan zafadas. Había algunas que eran realmente jugadas supermercados. Ah, sí. Bueno, me vas diciendo. Después Ah, otra espérate. cosa también que se había puesto de moda, los cuartetos. Ah, sí. El cajero vino el coretón. El cajero vino el coretón. Años 2000 y pico. Ahora al lado del elegante, esto es una joya, ¿eh? Ah, sí, obvio, no sé. Ni siquiera estoy al tanto de lo que pasa ahora. Por eso, al lado de eso es una joya. Olvídate. Pero en ese momento esto era el elegante. Esto era el tipo de... Bueno, eso se relaciona un poco con todo tiempo pasado. Sí. O sea, esto era lo transgresivo, ¿viste? Lo transgresor. Ujú. Culturalmente, musicalmente. En esa época, nosotros que, bueno, no éramos villeros, escuchábamos cumbia villera y éramos los loquitos por hacer eso, digamos. Escuchar la música de los villeros. Claro, porque viste que había. Que después, como que muchos que, por ejemplo, escuchaban Los Redondos, también escuchaban cumbia o cumbia villera. A veces gente de, como decís vos, de buen pasado, si querés llamarlo así, Sí. y escuchaba. Y de ahí, claro, porque antes eso no pasaba. En esa época se formó como la persona que pueda tener esas dos, no facetas, escuchar esos dos tipos de música, básicamente. No. Entonces, sí, es cierto eso. Es cierto. Sí. De hecho, uno veía mucho, vos empezaste a ver como gente muy bien vestida, pero que se ponía Sí, a agitar la cumbia, ¿viste? claro. Sí, eso fue básicamente... Yo iba a un colegio muy cheto. Y mis amigos generalmente tenían más plata que yo.
Y todos escuchaban cumbia villera. Todos, todo, 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 todo. Todo, 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 todo. O mismo yo tenía, bueno, obviamente gente que iba a un colegio, y mi colegio no era un colegio caro, un colegio promedio, el Guido Hispano, pero que eran, o sea, vos sabías que eran gente que eran de padres de un buen pasar, Sí, pero se vestían o escuchaban cumbia, eran cumbieros, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Es loco eso, ¿no? Porque suele pasar. El otro día comentemos, porque viene al caso, vimos la película de Elvis con Maxi. Ah, sé que estaba pensando en el medio de también comentar. Les recomiendo que vayan a ver la Sí. película de Elvis, que Muy bueno. se llama Elvis y es sobre Elvis, el número uno, el inconfundible Elvis, el rey del rock de los años 50 en Estados Unidos. Y les recomendamos que la vayan a ver. No es una historia que se sepa mucho la de Elvis generalmente, porque nuestros padres, por lo menos, que somos millennials, no escuchaban Elvis. Escuchaban más los Beatles en adelante. Y los Beatles llegaron en los 60. En cambio Elvis estaba ya en los años 50. Una generación antes, digamos. Ujú. Y bueno, en su momento Elvis fue el primero de los transgresores. De hecho, hablábamos que lo metieron en cana por cantar canciones y bailarlas al mismo tiempo de una forma, entre comillas, provocativa. Los de negro siendo blanco. O sea, hacía música de negros, Siendo blanco. siendo blanco, y además de eso la bailaba de forma provocativa. Ujú. Se movía en el escenario, agitando la pelvis, como decía Elvis de pelvis, agitando la cadera, y eso era tipo totalmente transgresor en esa época. O sea, literalmente lo metieron en cara por eso. Lo mandaron al ejército a hacer la colimba, porque no le quedaba otra, porque estaba haciendo tan escandaloso su show en vivo, cuando era muy joven, en los 50, que dijeron, vamos a tener que hacer algo con vos, tenemos que la gente le dijo, vamos a tener que lavar tu cara, entre comillas, metafóricamente, vamos a tener que clean up your act, sería limpiar un poco, o sea, que la gente diga, este pibe que canta música de negros y que baila provocativamente en el escenario, agitando y provocando a las mujeres, ¿entendés? Solo por bailar. Vamos a tener que hacer algo, y entonces lo metieron en cana, lo mandaron 2 años en el medio de la guerra, creo, o después de la guerra, me parece, a Alemania, cuando ya Estados Unidos tenía la ocupación de Alemania, o había ejército estadounidense ocupando Alemania después del nazismo en los 40, y lo mandaron a hacer la colimba 2 años a Alemania, solamente porque, y a esto venía el tema, porque era transgresor en cuanto a la música, que ni siquiera tenía letras zafadas, ni mucho menos, tenía melodías afroamericanas y se movía bailándose en el escenario, moviendo la pelvis. Eso era absolutamente transgresivo en ese momento, transgresor, no sé cómo se dice. Bueno, eso te muestra, a veces siempre hay quejas de, bueno, de que estamos atrasados, que podría, porque en esa época ya salían, no esa época, un poco después también, ya salían películas que en el año 2000, 2001 decían el espacio, bueno, que el año 2000 lo pintaban como algo súper mega Sí. sofisticado. Y en realidad, si uno se pone a pensar en muchas cosas, vos mismo lo describís, Pocho, se ha avanzado bastante. ¿En qué sentido? En el sentido cultural, en el sentido del pensamiento, en el sentido, vos decís, bueno, en esa época, ¿por qué restringían la razón de por qué restringían a alguien o lo querían censurar o querían proscribir?
hoy en día te parece irrisoria. Ah, obvio, sí. Te parece algo que no es acorde para nada a lo que hoy en día se toma como algo para censurar, algo transgresor. Sí transgresor, bueno, en su momento, y sí original, pero me refiero que en ese sentido me parece que hubo un gran avance de la sociedad. Sí. Bueno, ahora de hecho está como de moda. Decime si opinás lo mismo, porque por ahí es una opinión mía. Mm, Pero está de moda justamente promover todo lo que no es lo que alguna vez estuvo prohibido, sino cualquier cosa que sea controversial es como que ya tiene automáticamente el aval de las corporaciones, de las empresas de multimedia, de entretenimiento. Cine, música, shows en vivo. Está como muy de moda. ¿A vos no te parece eso? Como que sí, em, con el tema de la inclusividad y todo esto, eh, siento como que está, por ahí es una opinión mía, decime si, no, sí, sí. como que automáticamente todas las películas tienen que tener, por ejemplo, ¿no? No sé, un negro, un asiático, un gay, un trans, Bueno, todas, pero lo tienen que tener obligatoriamente. Estamos hablando de que cosas que no pasan así en la vida real. O por ejemplo, historias que históricamente, por ejemplo, vamos a decir, Blancanieves, por ejemplo, una chica blanca, porque se llama Blanca Nieves, claramente, de Disney del año del Jopo, y hace poco salió una Blancanieves con una actriz morena, negra, digamos, hay otra o de peor. color, como dicen. Hoy se trata de Pinocho, la de Disney, que la van a adaptar a, digamos, a un live action, como pasó con El Rey León, como pasó con Dumbo, bueno. Y vos ves, y Pinocho está bien hecho. Es una adaptación linda, a simple vista, el tráiler por lo menos. Ahora vos ves el final. Vos ves la hada madrina, que era una rubia, una hada madrina negra. Sí. Bueno, eso, de alguna manera es una censura del lado opuesto. Porque vos estás, de alguna manera, si la hada madrina era negra, listo. Pero con tal de mostrar inclusividad, entre comillas, estás, digamos, mostrando una historia que no es así de alguna manera. Sí, ¿no? Porque Porque ya te está yendo al otro lado, ya está siendo censurador, pero de otra manera. censurando, de alguna manera seguís censurando. Claro, y sí. Yo no sé si, sí, perdón. No, Yo no sé si esto está impuesto por elites, yo creo que algo de ¿Por eso, qué? ¿Por quién? elites globales que imponen esos pensamientos. Yo no sé si, ¿Qué es Elite? como que hay gente poderosa que promueve esas ideas. Ah, bueno, sí, es una teoría eso, sí. Que puede ser que sea verdad hasta cierto punto, no tanto como la quieren mostrar, porque son ciertos grupos los que muestran esas cosas, Sí, sí. pero hay exageración. Hay exageración mucha. Pero la realidad es que, sea exageración o no, me parece que volvieron a censurar, pero para el otro lado. Y sí, como que, bueno, pero ellos no lo interpretan como censura. No, está Ellos lo bien. interpretan como la libertad pura y la inclusividad pura y todo así. Pero sí, bueno, nada, hay algo para decir, ¿no? Como que la gente en el mundo se sigue manejando de la manera que siempre se manejó. Es decir, vos vas por la calle, o no por la calle, perdón, vos querés hacer un ejemplo de un grupo de, no sé, americanos blancos
querés decir, a ver, ¿cuántos amigos negros tiene este blanco? En la vida real, ¿no? Claro. O cuántos amigos gay tiene, o cuántos amigos trans tiene, o cuántos amigos queer tiene. Queer, ¿sabes lo que es, no? Queer es una sexualidad, digamos, una orientación sexual. Un género, si querés. Es como que le gusta todo, como pansexual, digamos. Algo así como bisexual. No, bueno, ponele, ¿no? Es uno, Algo así. uno de los tipos de género. Después lo buscamos, pero... Entonces vos ves un grupo de 10 personas, en 10 personas hay un blanco, porque tiene que haber un blanco, un asiático, un negro, un queer, un trans, un gay, una lesbiana, lo que sea, todo así. Y esos grupos de gente, en el mundo real, al día de hoy, no existen. O hay excepciones muy puntuales. Pero en la vida real, los blancos generalmente se siguen juntando con los blancos en Estados Unidos, los negros con los negros, los hispanos con los hispanos. Y te quieren pintar una cosa de que la vida es de esa manera, donde todo inclusivo, todo diversidad pura, como lo dicen ellos, y eso no pasa en la vida real. Hay casos y casos, siempre podés tener en un grupo de blancos un negro, podés tener en un grupo de gente de clase social alta uno de clase social baja de repente. En lo general no es así. Y es peculiar, no quiero decir raro, pero es curioso, misterioso, por qué es que desde las películas, desde Hollywood, desde el cine, de los medios de comunicación, del entretenimiento, pareciera como que nos quieren hacer creer que el mundo es de una manera que no es. Yo no sé. Sí, digamos, eso de alguna manera, de diferentes formas, de acuerdo a la época, pero siempre pasó un poco así. Ahora es de esta manera. Yo pienso que el real lo que tendría... ¿Vos decís que siempre pasó un poco así? Perdón que te interrumpo, vos decís que es porque es una expresión de deseo o una expresión moralista de que así debería ser el mundo, ¿no? Eso es lo que ellos quieren mostrar. Un poco quizás, por eso te digo, un poco quizás es que quieren imponerlo, y otro poco que en realidad yo lo que pienso es que lo impones de una manera que ya la gente te termina revelando, porque es como que estás queriendo inculcar un pensamiento. Yo lo que creo, y lo que siempre creí toda mi vida, es que vos tenés que aprender a no discriminar. Una cosa es aprender a no discriminar, una cosa es aprender a respetar al otro, en lo que piense, lo que se sienta, lo que quiere hacer. O que actúa, de la forma que sea. Y otra cosa ya que es lo que pasa, por eso hay grupos que creen que esto viene del globalismo, por ejemplo, y son antiglobalistas, ¿sabes? Pero que se rebelan ante eso, porque de alguna manera lo están haciendo como una imposición. Sí, parece, ¿no? Y todo termina, claro, y todo termina por ese lado. Puede ser que sea 100% así, puede ser que haya una parte de eso que sea verdad, pero en realidad, llevado a tal punto, a tal extremo, la gente lo toma de esa manera. Claro. Sí. Yo últimamente estoy viendo mucha queja con respecto a esa aparente imposición de la inclusividad, de la inclusividad, o lo que ellos definen como inclusividad. Mucha queja contra eso, porque ya es como que viene demasiado sistemático, como que no hay absolutamente nada que se pueda correr de esa narrativa, porque es una narrativa, ¿no? Es una especie de narrativa implícita. Que sí, que se vuelve eso, pues. Es casi religioso. O sea, fíjate que irónicamente el mundo se está como tratando de deshacer un poco de la religiosidad, ¿no? Como que
Sí. Eso es una cosa que pasa. Y en el acto de deshacernos de la religiosidad tradicional, llamémosla catolicismo, cristianismo, judaísmo, bueno, islamismo, budismo, hinduismo, lo que sea, pero tradición de forma tradicional, religión de forma tradicional, como predijo Nietzsche en su momento. En esa transición de que el hombre hace de que se trata de deshacer de la religión tradicional, se vuelve una religión al mismo para deshacerse de la religión. Es una cosa medio, sí, profunda, que quizás la gente tiene que entender, conocer un poco a Nietzsche, que hablaba de esto hace más de 100 años, dicho sea de paso. La famosa frase de Dios ha muerto, lo dijo Nietzsche. Y él no era ateo, él no era un tipo que decía quiero que Dios muera. No era bien, un activista del ateísmo ni nada por el estilo. claro, era como un filósofo rebelde. No era un filósofo rebelde, no. No, Era un tipo que decía, mirá, sí. estamos eliminando a Dios. El hombre está matando a Dios. Está matando la idea de Dios. Y lo que decía, no solamente eso, sino que decía, a partir de que le estamos dando la muerte a Dios, estamos abriendo la puerta a que el hombre se convierta en Dios. Bueno, de alguna manera también El nuevo Dios, digamos. El nuevo Dios pasa a ser el hombre. traído un poco a las ideologías también, además de la filosofía, como que también más que nada sectores de la izquierda, por él, te dicen que mismo la religión es como el opio de los pueblos. Claro. Y tenemos hoy en día una bajada de línea bastante de izquierda en los medios de comunicación, en los medios de entretenimiento, mejor dicho, muy liberal, que irónicamente tienen muchas características de lo que tiene la religión tradicional. ¿No? ¿No te parece? Como que es tan sistemático, que es obligatorio que sea todo inclusivo, es obligatorio que hables de cierta manera, es obligatorio que digas las cosas así y asá, está prohibido que digas ciertas cosas, ciertas palabras, que hables de ciertos temas. Entonces, es como que estamos queriendo reemplazar la religión tradicional Por la religión. y creando una religión Sí. diferente, no, nueva, que no sé cierto. cómo, o si querés ponerle un nombre, digamos, de religión inclusiva, para decirlo así, pero que en definitiva termina siendo una religión. Y sí, porque realmente no es que vos decís, a ver, vos respetás al otro en su decisión, no querés imponerle al otro tu pensamiento. Claro. Porque si cuando vos respetás al otro, vos le decís, yo pienso tal cosa, vos pensás lo que quieras. Cuando vos querés imponer algo, vos le decís, vos tenés que hablar de esta manera, vos tenés que ser de esta manera, vos tenés que actuar de esta manera. Y eso es imponer, y eso es la forma en la que siempre la religión tradicional se manejó. Claro, exactamente. Cosas. Bueno, es muy interesante eso, la verdad lo que dijiste es muy interesante, porque, claro, vos quitás, o sea, vos vas en contra de una religión, pero teniendo vos los mismos patrones. Tal cual, y sí. ¿Para vos puede existir una sociedad sin ningún tipo de religión? Incluso la religión que no se quiere asumir como religión, pero se construye sin querer. Muy buena pregunta. Yo creo que eso, si bien puede llegar a pasar, no se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Bien. ¿Puede pasar?
A ver, bueno, puede pasar. Para mí, ¿Por qué no se mantiene en el tiempo? lo más probable es que no pase, pero si pasa, no se mantiene. ¿Por qué? Porque al ser humano lo mueven las emociones, lo mueven estas ideas de pertenecer. Entonces siempre va a haber un núcleo fuerte de seres humanos que quieran pertenecer a eso, a esa religión. Así no sea la religión judía, católica, digo, la religión de la que estamos hablando ahora, ponele. Una religión como que surge de la nada. Sí, es como que el ser humano tiene tendencia históricamente A la religión. a querer religiosidad. pertenecer O, a la religiosidad, es que de exactamente. hecho, vos sabías que la definición de la palabra religión, o la etimología de la palabra religión, viene de religar. No lo sé. Religar y ligar en el sentido de unir, de ligar una persona con otra, de construir comunidad. Construir comunidad, y a eso voy con lo que vos, y lo que vos decías de pertenecer tiene que ver con lo de religar, construir comunidad, porque es parte de la misma cosa todo esto. Se explica eso, lo de querer pertenecer, religión, Ujú. le encontrás el nexo. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. Yo no sabía eso que vos decís, pero coincide totalmente con el concepto. con el concepto, claro. De hecho, bueno, también pasa que, a ver, los que van estamos hablando de tan en contra de estos nuevos movimientos y que directamente te dicen que son financiados por gente poderosa del mundo, por élites globales, y de alguna manera ellos, por más que puedan tener o no razón en algunas cosas, como también estas nuevas imposiciones lo pueden tener, ellos también de alguna manera forman una nueva religión, Sí, sí. si se quiere. Entonces vos decís que puede existir una sociedad por muy poco tiempo donde no sea religiosa la sociedad misma, esa, pero que tarde o temprano, y más temprano que tarde, terminan sin querer o implícitamente formando una religión. Sí, sí, pues sí, yo creo, igual es un poco, hasta te diría, utópico que exista algo que la gente ya no quiera pertenecer más, porque en realidad es como que te dice no quiero pertenecer más, pero a la vez es como que directamente corre hacia otra religión, o hacia otra imposición, de otro estilo, rebelde ante esto, Claro, porque el ser humano de alguna manera siempre busca, tarde o temprano busca esa rebeldía ante algo. claro. Una vez que se cansa de ese algo, que ya dice, bueno, ya me está limitando en mi paciencia y en mi hacer cotidiano, en mis pensamientos. También. Y ahí busca, pero generalmente se aboca a lo que no sea en su cabeza, a otra religión. Inconscientemente. Sí. Sí, es decir, nosotros, pasa que nosotros realmente, comparativamente con otra gente que maquina para esto, que trabaja para que la gente sí o sí termine rebelándose, pero adaptándose a otra religión. Eso está todo estudiado. Como los medios de comunicación también. Estudian a la gente, estudian qué les gusta, saben todo. Bueno, sí. De alguna Pero manera. ¿qué vas con los medios de comunicación? Y que son un ejemplo también de cómo utilizan sus artilugios para la manipulación mediática y también a cierta gente, de alguna manera, que sean abocadas hacia esos pensamientos que cierto medio quieren imponer. Claro. Un ejemplo muy gráfico de eso son las grietas. La famosa grieta argentina. Argentina y otros Y países. otros países también, Sí. porque está. O entre Occidente y Oriente. Bueno, Exacto. eso parece más real que otra cosa. Igual. Y sí. O sea, vos estás diciendo que la grieta, por ejemplo, argentina no es real. Y bueno, la historia lo dice, digamos, nunca.
digamos, hace 30 años atrás, 40, había gente, siempre existió el tal cosa y el anti, Claro, pero nunca tan en carne viva como hoy. nunca tan marcado como ahora. Nunca, claro, nunca tan marcado como ahora. Mm. Y eso también tiene que ver con los medios de comunicación. Yo pregunto si eso, si. Yo creo en eso. Yo creo que la grieta está muy marcada ahora y más que nunca en Argentina, en Estados Unidos, la división, ¿no? Obviamente tuvimos guerras en el pasado, en donde la grieta era obvia, digamos, que más que una grieta era dos facciones completamente diferentes, completamente diferentes, cagándose a tiros, matándose unos a los otros, pero se encontraba después un cierto equilibrio, un cierto punto de paz, donde se hacía la paz, y había años de prosperidad, digamos, en donde ya no había más división. ¿Vos creés que estamos en un momento así? En donde estamos en el medio de la grieta y puede haber más adelante un punto de paz entre los que están de un lado de la grieta y del otro. Poder puede haberlo. ¿Vos creés eso o no? Pues mira, sí, puede ser. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que vos crees? ¿Qué es lo que te surge del instinto más? En algún momento va a haber un desencanto con esto de las grietas. ¿A qué te referís con desencanto? Y si hablamos de Argentina, si en algún momento de esos dos lados de la grieta uno encuentra la forma de superar obstáculos, puede ser que, digamos, de alguna manera esa grieta no sea tan encendida. Es verdad. Pero, sí. Yo lo que pregunto es, ¿vos creés que se puede llegar a ese punto de paz Sí, siempre se llega. sin una guerra de por medio? Una guerra que no necesariamente signifique guerra civil o guerra masacre, digamos, guerra física. ¿Vos creés que se puede llegar a ese punto de paz sin pasar por una guerra más intensa de la que ya estamos pasando? En cuanto a culturalmente. ¿O crees crees que se puede llegar a eso? ¿O crees que se puede solucionar la grieta desde hoy mismo, digamos, metafóricamente hablando, sin pasar por niveles escalados todavía más de lo que es ahora de división? ¿Qué es lo que vos crees? Buena pregunta. Bueno, eso no lo podemos saber a ciencia cierta. Pero ¿Vos qué opinás? que ¿Qué pueda va a haber. pasar? Predecime el futuro. Obviamente te estoy diciendo que quiero saber tu opinión de lo que va a pasar. Tu intuición. Y hay dos opciones para mí de esto. O realmente estamos en un punto de ebullición y esto realmente está en su punto de ebullición y se va a terminar para transformarse en otra cosa porque por ahí el mundo está en ebullición, está en un cambio. O todavía no llegamos a ese punto y puede haber algo peor. Puede ser, yo no sé si puedo describirlo como algo peor. Quizás es como que puede haber un cambio en la sociedad, un cambio en el mundo, en estos años que pasen, por ahí en 10 años, en 5 años. Y por eso también está pasando todo esto, ¿no? Yo quiero pensar que estamos en un punto de ebullición y que esto se va a transformar, no sé si para bien o para mal, pero se va a transformar en algo diferente. No necesariamente digo mejor o peor, eso lo determinará la historia.
pero en algo diferente. O sea, o puede ser que todavía no lo estemos todavía no, eso es un proceso que no se terminó. Hay que ver cómo se lleva eso. Cuando decís, lo estás planteando de otra manera, entonces. Yo te pregunté una cosa de que si puede escalar la situación y ponerse fea la cosa, y vos me contestás con algo válido para mí, de la forma que lo veo. Me estás diciendo no hay que mirarlo así, sino que hay que mirarlo de que esto va a conducir no necesariamente a algo mejor, tampoco a algo peor, pero sí a una nueva realidad. Y eso es interesante, y yo lo tomo como válido. Dicho eso, ¿cómo considerás que pudiera llegar a ser o cómo considerás que pudiera llegar a verse esa realidad? A verse, describime esa nueva realidad que puede llegar a funcionar, de qué manera sería esa realidad para vos. Bueno, uno de los primeros pasos, o por lo menos de los pasos que se dio en esta última década, para llegar a eso fue quizás la pandemia. El haber pasado una situación que, digamos, de alguna manera, sí hubo pestes peores que la pandemia, pero me refiero a la cantidad de tiempo y todo lo que hubo, las transformaciones que hubo en cuanto a, por ejemplo, la gente que trabajaba en un lugar que iba, después ahora se dedica más al home office, Sí. muchas cosas. Eso fue como un primer paso. Me parece que, a ver, la verdad no sé cómo describir lo que se viene, Ese sería un ejemplo de lo que podría llegar a ser. lo que los Digamos, cambios de la pandemia. Los cambios de la pandemia tendrían que ser un ejemplo de cómo ante la adversidad la realidad puede cambiar. Sí, Y por ejemplo, estás hablando de un caso puntual, particular, que es la gente trabajando presencialmente, habiendo más trabajos en modalidad home office. bueno, eso es un ejemplo, Un ejemplo. se me vino Claro. enseguida a la cabeza. Está haciendo algo concreto que claramente ya mismo se puede ver. Ya Sí, mismo ya está a la vista todo eso. si hablamos de algo así acá en este país, antes vos ibas por el centro y no podías caminar. No podías caminar. Vos ibas por Florida, ibas por Bartolomé Mitre, ibas por La Valle y no podías caminar. Vos ahora, como esos centros grandes, esas empresas grandes ahora trabajan desde su casa, la realidad ya cambió completamente. Y me lo han dicho personas que trabajan ahí. No te puedo creer. Y yo lo he visto, eso. Me acabas de volar la cabeza. O sea, Es verdad, yo trabajé en esa época en la calle, digamos, era cadete para un estudio de abogados. Y repartía sobres, repartía no sé qué cosa, repartía pelotudeces. Y no se podía caminar. Estaba absolutamente todo el mundo en la calle. Todo el mundo. A determinadas horas del día no se podía caminar. A determinadas horas del día no te podías tomar el subte porque... ¿Viste? ¿Te acordás lo que era el subte? sí, no era terrible. Una cosa infernal. No se podía entrar y estábamos como ratas. Aplastadas unas con las otras. No importaba nada. Te esperabas uno a que pasara y el otro venía lleno también. Era tremendo, sí, sí. Volver de la zona del obelisco a las 6 de la tarde, 6:30, cuando salen todos de la oficina y se van a su casa. ¡Qué infierno, boludo! Era terrible. Una cosa imposible era. Era tremendo. Era una infestación humana apilado todo. Era la realidad. ¿Y vos decís que eso ya cambió para siempre? No sé si para siempre, pero por ahora sí. Bueno, por ahora. Ahora estamos recién saliendo de la pandemia.
¿Vos lo ves volviendo a eso o lo ves no volviendo? Me estás diciendo que lo ves más del lado de que no va a volver a que va a volver. Y es difícil determinarlo, pero sí, puede ser que vuelva. Puede ser. Decime lo que pensás, boludo. Y pasa que por ahora te digo que no, pero a futuro, mira, la humanidad o mismo, las culturas cambian tanto que realmente es muy difícil determinar algo concreto, la verdad. Yo pienso que por ahora no parece. No, por ahora parece que eso no volvería nunca. No, porque se dieron cuenta que desde sus casas Sí, pueden trabajar desde sus trabajan casas, tranquilamente y facturan. pueden tener empresas, eso sí. Entonces, yo digo, por ahora es algo que, a ver, en este caso puede ser que se adapten a otra, tienen que adaptarse a otra realidad y vuelvan a hacer lo mismo, pero por ahora no. Vos fíjate, como se tuvieron que adaptar a la pandemia, se pueden adaptar a otro tipo de realidad, Uf, que lo lleve a volver a lo mismo. ¿a qué otro tipo de realidades? No sé, digo, ejemplo. Es como que yo te diga, a ver, yo viví 10 años en esta casa. Y en esa casa yo tenía todo cerca, tenía el supermercado cerca, tenía esto. De repente a mí me sacan de ahí y me voy a vivir, no sé, a otro lugar y tengo que hacer un viaje de 20 minutos cada vez que voy al supermercado y ahí yo tengo que ir en camioneta o en auto. Y ahí yo tengo que aprender que cada vez que voy al supermercado no me tengo que olvidar de nada. Ahora, ¿qué pasa? Yo por ahora te digo, bueno, hasta ahora me adapto a esa realidad y me acostumbré a ir al supermercado y no olvidarme de nada. Ahora vos no sabés si en algún momento vas a volver a esa anterior casa donde tenías todo cerca y quizás tengas que te vuelvas a adaptar a lo que vos eras antes. Eso no lo sabés. Por alguna circunstancia de la vida. Muy interesante, la verdad. ¿Cómo se adapta el ser humano, no? Eso es un caso muy puntual, particular, pero ahora sí estamos poniendo de ejemplo eso como para decir, bueno, miren lo que pasó con la pandemia, justamente algo mundial, algo que pasó a nivel mundial y algo que afecta a todo el mundo, literalmente. Sí. Y cómo la humanidad misma, la cultura misma se tiene que adaptar a una realidad distinta, nueva, cambiar completamente. O por lo menos aparentemente cambiar completamente por un determinado tiempo, por lo menos, hasta que probablemente o posiblemente tenga que volver a una edición anterior de lo que era la vida. Pero también estamos hablando de que existe la posibilidad de que nunca más se vuelva a hacer a ese estilo. Sí, A ese bueno, sí. estilo de vida, a ese estilo de trabajo, a relación de dependencia a distancia, a presencial, en donde, como son ahora, ¿no? Como cada vez más los trabajos van a ser de home office. Sí, igual yo veo que se volvió bastante más a lo que era antes la vida. Quitando esas excepciones, ¿no? De home office. Pero vamos, se ha vuelto a retomar muchas costumbres de lo que era eso antes de la pandemia. No volvió todo igual. No. Pero sí se volvió bastante a la normalidad comparativamente. Sí, en muchos sentidos sí. Por suerte, porque ya era absolutamente durísimo el cambio, por lo menos para mí, culturalmente, ¿no? Estamos hablando de distancia social, estamos hablando de el hecho de permanecer en la casa de uno mucho tiempo, sin salir, que es lo que se inculcó en la pandemia. Sí, llegó un punto que ya era demasiado. Ya era demasiado. Era demasiado. O sea, la gente de tan poco acostumbrada que estaba a eso, se volvía loca, literalmente. Y sí, porque lo único que podías hacer es ir al supermercado y volver. No tenías nada abierto casi. Claro. Al principio, los primeros 3 meses. Sí, tranquilamente.
La verdad que, bueno, nada, vivimos unos tremendos cambios estos últimos años. Y es interesante, ¿no? Desde cierto punto de vista, ¿no? Como aislándose de la persona que tiene que vivir los cambios en carne propia, como somos todos. Pero también es interesante verlo desde un punto de vista abstracto. Verlo desde un punto de vista como si estuvieras observando a la humanidad desde la luna, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, ¿y qué va a pasar en la historia de estos humanos? ¿Qué va a pasar? ¿Van a volver a trabajar así? ¿Van a volver a llenar los subtes de gente? ¿O, Era bravo. bravísimo, o van a aprender a trabajar todos desde sus casas? ¿Y qué otros cambios hay más sobre la mesa, no? Sí, digamos, yo también pienso que, digamos, por más que hagan, ahora digan, bueno, no solo acá, digo, en general, bueno, mirá que viene la viruela del mono, vamos a... Sí. Hay que encerrarse de nuevo y la gente ya no va a hacer caso. Y si viene ahora, no va a hacer caso. No va a hacer caso. Decía, matame, pero no me vengas con pelotudeces, porque me tengo que encerrar en mi casa. Porque quizás en 10 años, 20 años, no sé, 15 años, lo que sea, puede venir otra pandemia, pero no una pandemia. Yo me refiero a otra excusa u otra forma de encerrar a la gente o de que o de privarlo. ¿Eh? ¿Qué otra cosa puede ser que nos quieran encerrar? No sé, es que ese es el problema. La transformación muchas veces no sabes en qué se va a transformar. Pero digo, esto no pensamos que íbamos a pasar. Otra vez no lo vas a pasar porque ya sabes lo que pasaste No, pará. y no te van a volver a encerrar. Pará. Sí. Las pandemias pasan a lo largo de la historia, están estudiadas, están documentadas. Hubo unas mucho más terribles que las que pasamos. Sí, sí. Sí, de COVID. La peste negra, bueno. La peste negra fue una pandemia que erradicó 1/3 de la población, o 2/3 de la población de Europa, algo así. Estamos hablando de Europa en épocas medievales, bueno, en realidad no me acuerdo exactamente el año. Pero estamos hablando de una pandemia que mató, un virus que mató a 2/3 de la población mundial casi, ¿no? Porque en Europa, bueno, todavía no habían descubierto América, pero 2/3 de la población de Europa murió a causa de un virus. Y eso es infinitamente peor a lo que pasó de COVID. No, estoy de acuerdo, pero no me refiero a una pandemia específicamente, sino una excusa para otra vez cambiar ciertas cuestiones. Una excusa, pero vos decís excusa como si no fuera válida. No, pero sí, por ahí. Una cosa, algo que pase que nos obliga a cambiar. Exactamente, son todas eso. cosas que ya pasaron. Las pandemias ya pasaron. ¿Vos estás hablando de guerras, por ejemplo? No, estoy hablando de algo que no sabemos qué va a ser. ¿Algo nuevo? Que en algún momento puede pasar, sí. Por ejemplo, ¿qué? No sé. Sí. Pero, bueno, no, tenés que tener un ejemplo, porque si no me estás hablando, diciendo, intuyo algo. No, pero sé es que hace 3 años, 5 años atrás, vos no sabías, pasó después de 3 años, vos no sabías que la pandemia iba a estar. No, pero yo sabía personalmente que existieron pandemias a lo largo de toda la historia. No me refiero a la pandemia específicamente solamente, claro, sino a cómo cambió el sistema, de cómo funcionaba el sistema. Me refiero a eso, no del virus específicamente, sino de eso que hizo temblar, que hizo mover el tablero. Sí, a eso voy yo. Pero yo sabía, digamos, que las pandemias hicieron mover mucho los tableros, en muchos sentidos, incluso probablemente peor que lo que pasó con el COVID en algunos aspectos. Por ejemplo, la peste negra, vamos de vuelta al caso, en donde las sociedades se veían choqueadas por la pandemia misma durante muchos años. Y es verdad que siempre volvieron con el tiempo
a retomar viejas costumbres, cercanía social, por ejemplo. Durante una época en la peste negra no te podías acercar a tu familia, a tus hijos, ¿entendés? Si tu hijo tenía la peste tenías que dejarlo abandonado en la calle, por ejemplo. Claro. Literalmente, ¿eh? No, sí, mucho peor. Y estamos hablando de que el mundo pasó por la peste negra y sin embargo, con los años, volvimos a tener la vida gregaria, digamos, la vida jovial, cercana, volvimos a tener toda la cercanía del mundo, física, digamos. Y ahora probablemente pase. ¿Parecido? Sí. Puede ser, ¿eh? Sí, yo pienso que puede ser. O sea, hay mucha gente que dice que nunca va a volver, todo eso. No, yo no creo. Mucha gente que es derrotista y que piensa que la cercanía social no puede volver ya. Y siempre está un poco ese, el miedo, ¿no? El miedo, que no es necesariamente un miedo, porque tampoco es necesariamente que decís, bueno, nunca más nos vamos a acercar tanto personalmente. Y decís, ¿eso te da miedo? No, no te da tanto miedo, como que te da cierto... cierta sensación de... Ojo, ¿no? Decís, puede pasar que nunca volvamos a ser tan cercanos personalmente como lo fuimos en el pasado. Pero nada, no sé. Yo creo que es más posible en este momento. Me haces creer que es más posible que volvamos de hecho a toda la cercanía que siempre tuvimos, o que nosotros conocimos por lo menos, física y personal, todo así, que al hecho de que nunca más volvamos a tener una cercanía como la que tuvimos y conocimos toda nuestra vida, ¿no? Sí, yo creo que, es más, yo creo que si los medios de comunicación no dejan de hablar de la pandemia por 3 meses y no emiten una sola... Parece Macri, boludo, dice, hay que dejar de robar por 2 años, boludo. No, estamos hablando casi hipotético, no se le arma ahí, no, Hay que dejar de hablar de la pandemia por 3 meses, dice Maxi. No, pero pará, déjame terminar. Ese era Barrio Nuevo. Te ¿no? estoy jodiendo, boludo. Pero lo que estoy diciendo es, si los medios dejan de hablar por 3 meses de esto y no emiten una sola palabra de lo que es la pandemia, eso que decís vos va a volver. ¿Por qué? Porque por el miedo de la gente. Tenemos que dejar de robar por 2 años, boludo. ¿Quién lo decía? ¿Barrio Nuevo? Sí, Barrio Nuevo. ¿Quién era Barrio Nuevo? ¿Quién es? Es un sindicalista de gastronomía. De gastronomía. Hay que dejar de robar por 2 años. Mató esa, boludo. Después salían los memes que decían, hay que dejar de, no sé, cualquier cosa por 2 años. Y esa era la solución de todos los problemas. Hay que dejar de joder por 2 años con tal tema. Muy cercano al superministro. Así. Maxi le... Vamos a buscar el meme. Vamos a buscarlo. Supermasa. Meme. Acá. El refuerzo más tranqui de Tigre con Massa como ministro, Messi ahí. A ver, ¿dónde está este? Superministro. ¿Este te gusta? No, boludo, muy gracioso. La cara. Recién salido del horno, el Supermasa. Se unifican economía, desarrollo productivo y agricultura bajo la órbita de Don Sergio. Te voy a mostrar. ¿Vos viste el video donde Massa mueve una botella con la mirada? Vamos a ver. Otra. Ay, Dios. Los superpoderes de Massa.
mueve la botella, al toque aparece. La del día de ayer, y absolutamente remarcado, el abogado defensor dice que en esos términos lo que pretendemos no es más que evitar el verdadero escándalo jurídico que implicaría el continuar con el desarrollo de esta sesión. Use the force. Ya. Este nivel de traición, boludo, por favor. Este chabón va a ser nuestro próximo presidente. Para mí, y este es un... Vas a volver. No salgo de esto, boludo. Es una locura. Me da mucha gracia. Sí, ves. No, es tremendo. Ese meme ya lo vi 80.000 millones de veces y me caga de risa todas las veces. Más ahí. Está comenzando a creer. Es el elegido. Yo te digo una cosa. Esto de Massa lo veníamos hablando antes del podcast, pero... Y esto que voy a decir, estoy dispuesto a morir en la vida por esto. Pero es una predicción. Massa es el próximo presidente de la nación. ¿Año cuándo? ¿El año que viene es? ¿Cuándo es? 23. ¿23? ¿Es el 23? No. Sí, las pausas en agosto y en octubre las elecciones. Ah, sí, el 23. 23. Massa 2023. No lo estoy promoviendo, No, estoy diciendo que va a pasar. Es una predicción. no, de hecho yo creo que no estoy muy lejos de lo que pensás vos. Bueno, yo te lo dije también afuera, lo digo acá de nuevo. Alberto Fernández fue una antesala, el tipo se quemó por la pandemia, O sea, por la mala gestión, por la inflación, por lo que vos quieras. Ya no daba para más. no. ¿Y qué pasa? Obviamente no son los que manden, digo, que mueven los hilos pero de otra manera. Pero las élites globales, el sistema financiero de alguna manera te puede voltear un presente, sobre todo cuando ya está débil. Entonces, ya no se podía seguir así, eligieron a Massa, que es justamente un candidato que es el que querían estos sectores poderosos. Estamos hablando de qué sector De poderoso. las élites globales, Las élites de globales. la embajada norteamericana, la embajada de Estados Unidos. ¿Y eso cómo lo sabes? La embajada norteamericana, ¿por qué tienen nexos con Massa? Eso salió en los Wikileaks. ¿Ah, en serio? Ujú. No me Sí, jodas. está probadísimo, sí. ¿Con Sergio Massa? Además, Sergio Massa también elogió, se sacó foto con Raúl Giuliani, que es uno de los tipos que, bueno, en época de... Sí, es un tipo ya de muchos años de allá, pero en época, no sé si estaba en la época de Trump o tenía un puesto de seguridad. Él se sacó fotos con él, tiene fotos, es el tipo que más reuniones, que fue a la asunción de Trump como presidente. No. Fue un tipo que tuvo un montón de reuniones visitas y reuniones en la embajada de Estados Unidos, probadas por los Wikileaks. Wikileaks, O sea- estamos hablando de qué años. Y el tipo, cuando era jefe de gabinete de ¿De los hace 10 Kirchner, años? Ponele. sí, el jefe de gabinete de los Kirchner 2009. El tipo ya hablaba sobre lo que le parecían los Kirchner y todo. Está probado, vos lo buscás en Google, está. O sea, es un tipo, a ver, con Alberto ya tenía ciertos contactos, pero él es el elegido por ellos. Massa es el elegido, por eso aparece. No es todavía presidente No. y aparece un video con la familia. ¿Eso, Massa apareció eso?
un video con la familia, como mostrando, bueno, vamos Massa. Yo no lo vi el video, pero ya vi la foto y me No, di cuenta de que ¿cómo va. está? ¿Cómo se llama? Poné Massa con familia. O sea, la familia de Valeria Massa. A ver, no, espera. Acá, el video viral de los No, hermanos eso es Massa, un- Sergio y Tomás. A ver. ¿Cómo se entrenó el romance? No. No, O Massa Galmarini, una cosa así. Dalmarini. Dale, sí, la mujer de... Ponés el video, Galmarini es la mujer, sí. Estoy buscando video. Bueno, salió Acá, un... el video de Malena Dalmarini. A ver. Pero esto es de hace 2 días. Sí, sí. Comenzó Nación. hoy a la madrugada. Feynman ¿Por qué? con Porque la esposa de Massa, Viale. Malena Galmarini, tuviste rarísimo. 2 de la madrugada, 2:20 de la madrugada, ella pone tengo insomnio. ¿Lo viste? Sí, sí, lo mostramos Se ahí. puso a ordenar la biblioteca audiovisual de mi teléfono, tuve con esta perlita. Todo vuelve, todo pasa, todo llega. Atrapada por el insomnio me puse a Una ordenar remera su que diga. cosa y encontré... La biblioteca Ah, audiovisual de mi teléfono. Te vas a poner... qué sé, el carrete. Por ahí es una... Aparte eso es lo La galería, sí. que vino el carrete hasta el fondo, ¿no? O sea, Y como qué sé se yo, vio, es raro. Escroleó bastante. se vio Ahí bastante. está. Es raro, es raro. 2:18 de la mañana. Pero qué casualidad, ¿no? ¿No tenía sueño, Malena? Debe tener cientos y cientos de videos. Justo este, Y pone un videíto, si querés mostrar, no hace falta ponerlo todo porque es aburrido. todo vuelve. Pero es un videíto de Massa con la canción Vuelve. Con el todo pibe, eso. Ah, ese era el video. sí. Ese video que estás viendo ahí. Ponele el sonido para que Está más o menos como si fuese a asumir como presidente. Y este video aparentemente sí. Pero ¿quién lo financió este video? Massa. Calculo, no sé. Massa nada más. No es Ya que se va a estuvo- saber, por ahora no se No, sabe. estuvo. ¡Oh! Ahora ya está. ¿Qué se hace el que baila, Lo que boludo? Malena Galmarini subió a las 2:18 de la Ese mañana. video, mira qué casualidad, es el 22 de julio de 2013. ¿Qué tiene que ver? No es el 22 de julio, Casi. estamos casi ahí a 9 años. 9 años. ¿Qué tiene que ver, boludo? Bueno, yo también he estado con insomnio. ¿En serio? Sí, sí, sí. A ver, ¿Cuánto más? fuiste al carrete. Atrapado por el insomnio, fui al carrete No tenías nada que hacer y fuiste a la a biblioteca. mi biblioteca audiovisual. Mirá vos qué bien. Y mirá lo que encontré, ¿no? Fíjate. Por supuesto, entonces, pues yo soy como ciudadano, pues soy un tipo que por ahí hoy tengo dudas, no sé si votar o no. Pero yo lo que quiero saber, Sergio, si ganás ahora al paso y ganás en octubre, en lugar de ganar de kirchnerismo, no te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. Ya hay antecedentes de cómo hicieron las testimoniales, todo. Es Sergio 20.000 caras. Sí, pero siempre en estos casos tenés que saber a qué intereses representa. Pero boludo, no puede ser más hipócrita. No puede ser más mentiroso. No puede haber un tipo más mentiroso que este. Y sí. Porque ni siquiera que lo trata de camuflar. Salud. Perdón. Gracias. Y no- estuvo, claro, pero estuvo 9 años de la elección en 2013, que creo que la ganó, estuvo ahí contra el kirchnerismo. Hasta ahora. El tipo hizo todo lo... A ver, Massa nunca ganó por votos la elección. Y ahora asume como presidente no designado. Eso es lo que decís vos. A veces el presidente no designado le pones el título vos, pero dale. Y pero Alberto Fernández... Yo pienso lo mismo, pero dale, decime. Bueno, por eso, ponele que sea un presidente no designado. Superministro. Pongamos, sí, superministro. Va a tener grandes poderes. Bueno. Sí. Entonces, el tipo de alguna manera ahora tiene la oportunidad de ser lo que siempre quiso ser. Sí, obvio. Y representa, el tipo no representa un partido. El tipo representa, bueno, ya a esos grupos, a esos sectores.
¿Qué sectores? A lo que te dije hace un rato. Los financieros. Sí. Porque, o sea, ni asumió todavía y el dólar ya baja 30 Por ciento. no, baja 30 de pesos. 326 a 30 pesos, baja, o 40, depende de dónde lo veas. Las acciones suben, los bonos suben. O sea, es como que, Los bonos argentinos. pará, sí, pará. Ni asumió todavía. ¿Qué sé yo? Es como que Sí, todo... Vos estás estableciendo una conexión entre Massa y los sectores financieros mundiales. O Sí. argentinos. O argentinos en realidad. Muy buenos contactos tiene Bueno, en el mundo, básicamente. en el mundo. Que lo ayudan a estar donde está y que lo banquen a pesar de ser una persona que nunca ganó hasta ahora, nunca ganó por sus propios, por ganar una elección. Yo creo que este tipo es el prototipo. Si tuvieras que diseñar al político perfecto, y con político perfecto me refiero a mentiroso, hipócrita perfecto, es este. Claro, porque tenés, es lo Porque que el te tipo digo. es así. Sí. Es mentiroso 100%. Te dice una cosa un día, te dice lo contrario al día siguiente. Si no tengo valores, si no te gustan estos valores que tengo otros para cambiarlos. Este tipo que te sale a decir esto y al día siguiente hace totalmente lo que dijo que nunca más iba a hacer. Así que nada, te voy a decir te voy a dejar decir lo que ibas a decir, pero primero quiero decir, el chabón este es el títere perfecto a conciencia, porque el chabón no es que es un inconsciente, a conciencia, a diferencia de quizás Alberto, para mí, mi opinión, pero a conciencia es el títere perfecto de cualquier persona, porque el chabón te pone cualquier cara que haga falta poner, Pragmatismo puro. pragmatismo puro, momento a momento, día a día, con cara de piedra, no se le mueve un pelo. Claro, porque vos tenés, como te dije afuera, o te lo dije hace un rato, o tenés a alguien con una espalda y una fuerza suficiente y un apoyo, o para ejecutar un plan que difiere del resto, alguien que realmente rompe el estándar y te hace un plan, más allá de que mantenga estándares o no, pero que rompe con el estándar tradicional, Sí. que hoy en día no está, o tenés a alguien que es bancado por sectores muy fuertes, Poderosos. que no, sin ser una persona, digamos, sin ser un economista brillante, puede llegar a lograr algo. Por el mero hecho de los grandes contactos que tiene. Y pues sí, porque también obviamente no se le quita cualquier mérito propio, por supuesto, Sí. pero no que sea un genio, sino que el tipo tiene mucha banca, como es este caso. O puede ser alguien que... Son esas dos formas para salir de una cosa como esta. No hay mucha, porque imagínate, Pocho, si realmente los hilos se mueven de arriba... Sí. Bueno, vamos a ver. Yo te digo, para mí, la opinión personal que tengo es Massa Fernández, o sea, Sergio Massa presidente, Cristina vicepresidente. Que vuelva a ser Cristina Vice, entonces. Sí, me parece que sí. Me parece que siempre va a ser la que está, por más que ya no maneje tanto los hilos, seguramente con Massa no va a manejar tanto los hilos, pero siempre va a estar ahí de fondo, manejando lo que puede. Pero va a ser así. La fórmula ganadora es una predicción mía del futuro, 2023, Massa Fernández, Cristina, Sergio. Presidente Sergio, vicepresidente Cristina. O algún tapado que sea vice. Algún tapado, lo dudo. Para mí va a ser Cristina, pero bueno. La predicción en realidad es que Massa va a ser el próximo presidente. Y Es puede una tener predicción posibilidades, sí. mía. Ahora, lo que me pregunto es,
Si llega a pasar, este es un tipo que está manejado o que tranza con los intereses de grandes corporaciones, de grandes fondos internacionales, de gran poder financiero y económico. Y vos estás hablando de Estados Unidos, Yankees. ¿Qué carajo va a hacer del país con un tipo así? ¿Qué carajo va a hacer del país con Sergio Massa presidente? Títere perfecto, a conciencia plena, Pragmatismo puro. pragmatismo puro del títere que va a ser. Básicamente lo que estoy preguntando es, ¿confiamos en los intereses de esos grupos poderosos? Yo Es digo, una pregunta abierta, no te estoy diciendo que la respondas y nada, es... ¿Vos qué pensás? no, hay un periodista que se llama, que es independiente, que es por ahí, y lo digo sin temor a nada. Nicolás Morá se llama, es medio conspiranoico, pero Sí, dice muchas cosas que dice que es un tipo bastante, viste, tiene buena información, Sí. un tipo que hay muchas cosas que dice que él predijo esto, igual que otros que también lo predijeron, pero predijo estas cosas y mostró como información y fotos de con quién se juntan. Así. ¿Y qué es lo que le espera a la Argentina? ¿Y qué pasa? Según las élites, la Argentina tiene que hacer reformas que alguien sin espalda política no las hace. Entonces, ¿qué es lo que le espera? Y para ser claro, yo, a ver, objetivamente hablando, yo coincido bastante con vos en que puede ser el próximo presidente. Ahora, a mí el proyecto político me gusta o me convence lo que puede llevar a cabo o no. Puede ser un mal menor a lo que hay enfrente, puede ser, no lo sé. Ahora, lo que sí es como que sería una especie de alianza de pacto hegemónico, porque si un sector hace una cosa, la cual el otro sector pregonaba que quería hacer, y los intereses son los mismos y van para el mismo camino, lo único que cambia es cómo se lleva a cabo, pero el camino es el mismo. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que pueda llegar a ser, en este caso, un liberalismo pragmático de Massa, no fanático como el de Milei. claro, no un anarcocapitalismo como el que propone Milei Claro, o Expert, sino un liberalismo, como dijiste, moderado, pragmático. pragmático. Bueno, Porque este tipo pragmático en todo, vos lo dijiste, en todo el mundo. pragmático en el sentido más literal de la palabra. Bueno, Lo que sí, hay una cosa que es real. Así como estábamos, no se podía seguir. no. O sea, como dicen en el fútbol, el ciclo del entrenador se terminó. Y sí, El ciclo del presidente en este momento se terminó. Así que... ¿Pero va a seguir siendo presidente Fernández para vos o no? sí, desde el punto de vista de la figura y de dar algunos discursos cada tanto, sí. Pero vos pensás que informalmente es como que ya está claudicando de la presidencia. Y ¿Sí o no? sí, digamos que, a ver, pasó, como te dije hace un rato, este presidente en Brasil, Enrique Cardoso, que era un Massa brasilero, asumió como ministro de Economía. Y el tipo, el presidente era Itamar Franco en ese entonces, estamos hablando del año 93. Y el tipo impuso el Plan Real, que fue una especie de convertibilidad brasilera. Y Itamar Franco le regaló la presidencia y ganó la presidencia de Cardoso. Claro.
Y fue ministro de Economía. Y a diferencia de lo que pasó en Argentina, en Brasil pasó eso. Y hubo convertibilidad o una suerte de convertibilidad en Brasil en los 90, Claro, sí. como la que hubo con Menem acá. Ujú. Pero a diferencia de lo que pasó acá, donde la inflación se fue toda al carajo y donde hubo una bomba en el 2001, un estallido en el 2001, en Brasil no pasó. No, Y la inflación se mantuvo. No, o sea, no se mantuvo, sino que se cortó la inflación. claro, En Brasil Brasil. tiene muchos problemas en cuanto a... Tiene más pobreza estructural que la Argentina, estructural. Sí. En cuanto a lo que decís vos, sí, estoy de acuerdo. Brasil tiene mucha menos inflación en ese sentido. En algunos, Igual que la mayoría de los países de Latinoamérica, en Claro. el sentido de la inflación. Después, bueno, también, digamos, sí, en ese sentido de la inflación, sí, después tiene otros problemas Brasil. Tiene una pobreza estructural bastante concentrada. Ah. ¿Viste? Pero en cuanto a eso, sí, detuvo la hiperinflación de ese momento. Muchos países la pasaron y la pudieron solucionar. Argentina, bueno, momentáneamente, por 10 años. en la época de los 90 con Menem, la convertibilidad. Nunca se llegó al 1000% como fue la época de Alfonsín, 3000%, pero igual tenemos mucha inflación. En ese momento, claro, 3000% era interanual con Alfonsín. Sí. Bueno, no estamos ni cerca, pero si haces la escala exponencial de cómo se viene multiplicando ese número a lo largo de los años en Argentina, estamos hablando de que si nada cambia, perfectamente podríamos llegar a eso en un par de años, Y sí, a esa cifra de 3000% interanual de inflación como la de Alfonsín, ¿no? claro, sí, ese es el problema. Si no cambia nada. Ujú. Ahí está el problema. En ese sentido Brasil pudo. O sea, en otros sentidos no, pero en el sentido de la inflación pudo. Fue un plan que, digamos, entre comillas, se estabilizó y se mantuvo. La economía en la inflación sí se mantuvo. Claro. Pero igual también es lo mismo que Cardoso era lo mismo. De hecho ahora van a hacer una alianza estilo Frente de Todos con Lula, que fue el presidente, poner el Néstor Kirchner de Brasil. ¿Y quién va a estar en la alianza? Porque mal no tengo entendido, Cardoso. Ah, mira. Y Cardoso era un tipo que no, por ahí no era un tipo brillante en economía, pero estaba muy bancado. Tenía todos los contactos correctos. Exacto. Bueno, si te parece, sigamos cerrando el podcast. Vale. Bueno, ha sido una charla muy interesante, por lo menos para mí. El mismo No de... teníamos ni idea de qué carajo hablar, hablamos desde Massa hasta la cumbia villera, hasta cualquier pelotudez. No sé, lo que se nos pasó por la cabeza, viernes a La la peli noche, de Elvis. la peli de Elvis, cualquier cosa. Espero que los que hayan visto el podcast lo disfruten. A los seguidores del canal, si te gustó el video dale like. Si te gustó el video y el canal dale suscríbete. Tocar la campanita. De verdad nos ayudaría mucho. Me ayudaría mucho a seguir haciendo episodios. Y gracias Maxi, como siempre, tu tercera aparición en el podcast. Bajo la luna de podcast, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Saludos a todos.